Aunque quizás nunca hayas oído hablar de ellas, las Delta Force son uno de los cuerpos militares más importantes de Estados Unidos. Tal es así que son la principal fuerza contraterrorista del país. Cada uno de los soldados que forman parte de este grupo se convierten en los responsables de la seguridad de su nación, frente a ataques de grupos criminales fundamentalistas. Una de las operaciones más famosas y recordadas fue la llamada Kayla Mueller, en la que abatieron a uno de los líderes del ISIS con un éxito contundente. En el video de hoy, vamos a explorar no solo en honor a quién lleva ese nombre la misión, sino también cuál era el objetivo. También veremos las características de esta fuerza de élite y todos los detalles del operativo protagonista del capítulo. Prepárate para sumergirte en el intrépido mundo de la Fuerza Delta, donde la audacia y la precisión son la clave que desafían los límites de lo posible. Bienvenidos una vez más a Aviación Militar. La dramática historia de Kayla Mueller, la activista estadounidense secuestrada por el Estado Islámico en Siria, es un relato de sufrimiento y resistencia. Su dedicación a ayudar a los más necesitados la llevó a realizar labores humanitarias en zonas de conflicto, pero lamentablemente se convirtió en víctima de la violencia que ella misma buscaba mitigar. La joven de 26 años fue capturada por el grupo terrorista en agosto de 2013 en la ciudad de Alepo. Entre las acciones que llevaba adelante estaban sus constantes denuncias al gobierno sirio. Me solidarizo con el pueblo sirio. Rechazo la brutalidad y el asesinato que las autoridades sirias cometen contra el pueblo sirio. Porque el silencio es participar en este crimen. Yo declaro mi participación en YouTube. La activista pagaría caro el precio de sus acciones. El Estado Islámico la secuestraría y la haría pasar un tormento de 18 meses de torturas y abusos, bajo el yugo de algunos de los más siniestros líderes del ISIS. Los padres de Kayla, previamente informados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, revelaron que su hija no solo fue víctima de Abu Sayyaf, un miembro de alto rango de la organización terrorista. La joven también sufrió horribles abusos en manos del líder supremo, al-Baghdadi. Inicialmente, la familia creía que Sayyaf era el responsable de los abusos sexuales, pero luego, los servicios de inteligencia confirmaron que al-Baghdadi la había tomado como su supuesta esposa y la sometía a terribles tormentos bajo este título nupcial. Básicamente, la norteamericana había pasado a ser propiedad del musulmán, según las reglas locales. Su padre, Carl Mueller, contó que las autoridades les informaron que la activista tuvo que casarse oficialmente con al-Baghdadi, por lo que se vio obligada a sufrir vejaciones en la intimidad como parte tácita de la unión matrimonial. Kayla, junto a otras mujeres yazidíes, estuvo retenida en la vivienda de Abu Yassaf, encadenada y sometida a un calvario que incluía visitas carnales regulares de al-Baghdadi. La madre de la joven, Marsha Mueller, compartió el detalle de que su hija era llevada durante tiempos prolongados a la habitación de al-Baghdadi y después volvía llorando. Tras cada encuentro, Kayla regresaba a su celda consternada y compartía sus horrendas experiencias con las demás cautivas, tratando de alertarlas de los posibles peligros. La veracidad de estos relatos coincide con los patrones de abusos sexuales y violaciones sufridos por mujeres secuestradas por el ISIS en Irak y Siria, donde son esclavizadas y explotadas de manera despiadada. Luego de meses de negociaciones infructuosas y reportes de maltratos incesantes, Estados Unidos anunció la lamentable muerte de la activista en febrero de 2015. La devastadora noticia fue difundida por sus padres en una conferencia de prensa. My name is Marsha Mueller. This is my husband, Carl. Our daughter Kayla was taken as a hostage and murdered by ISIS. El Estado Islámico, que había pedido $7 millones como rescate por la liberación de Mueller, atribuyó su muerte a un ataque aéreo jordano sobre sus posiciones en Raqqa, la capital de los yihadistas en Siria. Sin embargo, la familia sostiene que Kayla fue asesinada en represalia por la ejecución de Sayeda Rishawi, una fundamentalista que había tratado de llevar adelante un atentado fallido en nombre del Estado Islámico. Esta miliciana yihadista había sido condenada a muerte en la horca por un tribunal militar jordano el 21 de septiembre de 2006 y el ISIS buscaba venganza con la doctrina de ojo por ojo, diente por diente. En cualquiera de los dos casos, la agrupación terrorista demostró no tener ningún tipo de compasión por las mujeres, a las que usaba o secuestraba y ejecutaba para transmitir su mensaje de horror y fe. La familia recibió confirmación de la muerte de la joven mediante fotos del presunto cadáver.
La crueldad a la que los padres de Mueller se vieron expuestos motivó a que las Delta Forces comiencen a planear la operación Kayla Mueller. La vida del activista fue el combustible espiritual de la misión, que tenía como objetivo poner fin al hombre que había transformado su existencia en un infierno, Abu Bakr al-Baghdadi. Conozcamos ahora al siniestro hombre que fue el blanco del operativo. En las finas arenas orientales de la historia contemporánea emerge la figura de Abu Bakr al-Baghdadi, como ya te mencionamos, líder supremo del Estado Islámico. Una figura enigmática que sembró el terror y la violencia en su afán por establecer un califato global. Su ascenso al poder y las atrocidades cometidas bajo su liderazgo dibujan el retrato inquietante de un hombre que desafió los límites de la crueldad y la ambición. Nacido en Samarra, Irak, en 1971, bajo el nombre de Awad Ibrahim al-Bradi, al-Baghdadi se alzó como el arquitecto de una organización terrorista que desafió las fronteras del Oriente Medio y llegó a desestabilizar regiones enteras. Su historia se entrelaza con la caótica posguerra de Irak, donde el caos político y la marginación de la comunidad suní alimentaron el caldo de cultivo que daría como resultado el surgimiento del ISIS. Escuchemos lo que piensan los especialistas de esta figura. Baghdadi, evil of evil. Everybody's looking for him. His tradecraft is really good. He would burn people alive, behead them, put kids in cages. Al-Baghdadi ascendió al liderazgo del Estado Islámico en 2010, tras la muerte de su predecesor, Abu Omar al-Baghdadi. Su estrategia maestra consistió en capitalizar el descontento y la alienación de los suníes, aprovechando la brecha sectaria y el vacío de poder en la región. A medida que su figura cobraba peso, la cacería internacional de al-Baghdadi se intensificó. Su manera de evadir a las fuerzas de seguridad lo convirtió en un personaje tan peligroso como escurridizo. Eso fue hasta que el Cuerpo Especial de Élite, protagonista de este video, se ocupó de detenerlo para siempre. Pero, ¿quiénes son exactamente las Delta Force y cómo hicieron para detener a este fundamentalista? En los recónditos bastiones del poder militar norteamericano, emergen con sigilo y precisión las fuerzas Delta. Creadas en 1977 como respuesta a las crecientes amenazas terroristas a nivel planetario, esta unidad altamente clasificada ha evolucionado hasta convertirse en un baluarte mundial en operaciones especiales. Delta Force se centra primordialmente en neutralizar actividades subversivas con poder de fuego. Su enfoque principal implica la eliminación o captura de unidades o individuos de alto valor y el desmantelamiento de células terroristas. Desde operación de acción directa hasta rescates de rehenes, pasando por tareas encubiertas en colaboración con la CIA y servicios de protección a líderes gubernamentales, Delta Force opera en diversos frentes con resultados casi siempre óptimos. Frente a esta gran cantidad de tareas, son las misiones secretas de alto riesgo las que constituyen su especialidad. Estas acciones son tan peligrosas y específicas que, de ser llevadas a cabo por una fuerza menos experta, podrían haberse transformado en verdaderas tragedias. Veamos un metraje de un espectacular entrenamiento de estos combatientes, en los que tienen que rescatar a unos rehenes. Los guerreros selectos de la Delta Force son escogidos meticulosamente de una cantera especial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A través de rigurosos procesos de selección, estas tropas de élite son sometidas a pruebas de resistencia física y mental que separan al soldado común del operador excepcional. Los operativos de Delta Force, comandados por estos soldados, consisten en misiones de contraterrorismo con captura o ejecución del blanco, liberación de rehenes y reconocimiento en las zonas más peligrosas del globo. Su arsenal incluye armamento de última generación, desde rifles de asalto personalizados hasta herramientas de comunicación de vanguardia. Sin embargo, los detalles específicos de su equipamiento y tácticas permanecen, en gran medida, clasificados. Lamentamos decepcionarlos, pero hay una buena razón para que estos datos permanezcan en secreto. Esto se debe a que el cuerpo militar Delta quiere contar con el elemento sorpresa y pretende que sus enemigos no sepan con qué van a tener que enfrentarse.
Los pocos testimonios que se conocen de estos soldados revelan la intensidad de su compromiso y la camaradería única que caracteriza a este grupo selecto. La habilidad para operar bajo presión extrema, la lealtad inquebrantable y la adaptabilidad táctica son rasgos comunes entre estos operadores de élite. En el siglo XXI, las fuerzas Delta han desempeñado un papel vital en la lucha global contra el terrorismo. Una de las misiones más famosas y espectaculares de este cuerpo de élite es la que le da título a este video. La peligrosa y arriesgada operación que acabó con el ya mencionado al-Baghdadi. Te contaremos cómo se dieron exactamente los hechos. La mañana del 24 de octubre de 2019, una fecha que marcaría la historia militar contemporánea, las agencias de inteligencia de Estados Unidos entregaron a Donald Trump la confirmación que tanto esperaba. Abu Bakr al-Baghdadi había sido localizado. Esta noticia fue la que desencadenó una de las misiones más arriesgadas y cruciales llevadas a cabo por las Delta Force. La Operación Kayla Mueller, en honor al activista. La decisión de llevar a cabo la operación fue tomada con gran determinación, ya que las opciones eran limitadas y el tiempo apremiaba. El objetivo era considerado de alto riesgo y fue encomendado a los soldados de élite con mayor antigüedad y experiencia. Estaba claro que en este escenario, drones o aviones con misiles controlados de forma remota no iban a ser suficientes. La presencia humana y la pericia táctica eran indispensables para concluir de forma exitosa la misión. En la base de Al-Assad de Irak, más de un centenar de uniformados, entre ellos destacados veteranos de la Fuerza Delta, se prepararon meticulosamente para enfrentar el operativo más peligroso desde la captura de Osama Bin Laden, en Pakistán, en 2011. El contingente volaría en 8 helicópteros Apache y Chinook, equipados con perros de guerra, rastreadores y unidades de combate especializadas. Además llevaban consigo clásicos cañones, misiles térmicos y ametralladoras de grueso calibre. El objetivo era contundente: infiltrarse en la ubicación de al-Baghdadi y capturarlo, vivo o muerto. El plan estaba listo para su ejecución y la tensión en la base era palpable. 2 días después de la localización del terrorista, en la sala de crisis del sótano de la Casa Blanca, Trump siguió cada momento de la operación a través de las cámaras instaladas en los cascos y chalecos de los soldados. El equipo Delta Force aterrizó con sigilo y precisión, rodeó la residencia del terrorista y se enfrentó a una resistencia feroz. La tensión aumentaba a medida que la operación se desarrollaba en tiempo real. Los funcionarios, con el presidente a la cabeza, transpiraban de nervios tanto como las tropas. Al-Baghdadi, junto con 2 mujeres cómplices, intentó escapar armado de chalecos explosivos con los que amenazaba a los soldados. Las mujeres lograron ser neutralizadas antes de activar las bombas, pero el líder terrorista logró refugiarse en un intrincado sistema de túneles construido bajo su vivienda, llevando consigo 3 rehenes menores de edad. Como si se tratara de una película de Hollywood, las tropas tuvieron que perderse en un laberinto de arena para intentar dar con el escurridizo terrorista. Los perros de guerra, esenciales en la misión, persiguieron implacablemente a al-Baghdadi hasta que lograron arrinconarlo junto a los infantes, desencadenando una secuencia de eventos críticos. El líder del ISIS sabía que estaba atrapado y que no había escapatoria. En un acto final de desesperación y cobardía, el terrorista detonó su chaleco explosivo, quitándose la vida y causando la muerte de los 3 niños. A pesar de este truculento y sanguinario acto suicida, los soldados lograron recuperar fragmentos de su ADN para confirmar la identidad del jefe del Estado Islámico. Una vez realizados los ensayos y corroboradas las pruebas, las tropas de élite festejaron. Mientras tanto, uno de los miembros de la Delta Force transmitió al presidente en vivo y en directo: confirmado al 100%. Dimos con el premio gordo. 100% seguro. Cambio y fuera. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration.
La operación Kayla Mueller, más allá de su éxito táctico, simboliza la dedicación incansable de este cuerpo de fuerzas especiales en la lucha contra el terrorismo. La memoria de Kayla Mueller, junto con la valentía de aquellos que participaron en la misión, quedará grabada en la historia como un testimonio de osadía y determinación en la búsqueda de justicia. Sin embargo, los padres de Kayla todavía están esperando justicia completa para poder presentar los respetos correspondientes a su joven y temeraria hija. Escuchemos a su padre luego del operativo. Well, our hope is to seize this moment, and this moment is the fact that al-Baghdadi has been killed, some of his lieutenants have been captured, and we are hoping that they have the information we've been seeking. That is, who killed Kayla, where was she killed. Hoy recordamos a Kayla Mueller no solo por la tragedia de su pérdida, sino también por su dedicación al servicio humanitario y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. De la misma manera, rememoramos y homenajeamos a las tropas de élite Delta Force con este video. Estas siluetas silenciosas entrenadas con precisión quirúrgica continúan operando en las sombras, preparadas para enfrentar las amenazas más críticas. Aunque la naturaleza exacta de sus operaciones permanece secreta, la valentía y la destreza de las fuerzas Delta siguen siendo un faro en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Anyone that was still alive, that was ISIS, they came in, the leadership came in and executed them for not dying with their commanders. But it allowed us to look into, holy shit, they're moving tons of money. La oscuridad de la noche es la aliada de la Delta Force en el hostil territorio de Siria. 2 docenas de soldados de élite estadounidense se embarcan en una misión de alto impacto: capturar vivo o muerto a uno de los líderes del temido Estado Islámico. El enemigo es la pieza más importante en el tráfico ilegal de petróleo y gas que financia las operaciones del grupo. Pero no solo se dedica a llenar de dinero las cuentas de la organización terrorista, sino que es el principal apuntado por el secuestro y tortura de Kayla Mueller, una joven trabajadora humanitaria de origen norteamericano. Su nombre es Abu Sayyaf, uno de los hombres más buscados de ISIS. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos todos los detalles de la brutal operación llevada a cabo por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para atraparlo. Si quieres conocer cómo fue el sangriento camino hacia esta batalla, entonces ponte el chaleco antibalas y acompáñanos en esta aventura. To go after Abu Sayyaf, and he was the last one that had Kayla Mueller being held and like raping her, and it was just disgusting, man. El Estado Islámico, también conocido como ISIS, nació como una rama de la organización terrorista de Al-Qaeda en Irak. Tras la muerte de uno de sus líderes en 2006, adoptó su nombre actual y buscó ganarse un lugar en la guerra contra Occidente. Sin embargo, la presencia de las fuerzas estadounidenses en la región debilitó al grupo insurgente. Ahora bien, en 2011, cuando las tropas norteamericanas se retiraron y la inestabilidad de la zona hizo estallar la guerra civil en Siria, la organización vio su oportunidad para resurgir. Bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, expandió y consolidó su influencia gracias a la facilidad para sembrar terror y caos. Se infiltró en el territorio sirio en 2013, aprovechando el colapso del control gubernamental en grandes partes del país y la fragmentación de las fuerzas rebeldes. Rápidamente, ISIS comenzó a capturar importantes ciudades y se convirtió en una amenaza a nivel mundial por las feroces atrocidades que comete en nombre de la religión y su odio hacia Occidente. La región se volvió un infierno. En agosto de 2013, Kayla Mueller llegó para comprobarlo en carne propia. Esta joven estadounidense arribó a la ciudad siria de Alepo junto a su novio, que había sido contratado para instalar equipos de comunicación en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Ella era una trabajadora humanitaria que venía de Turquía, donde colaboraba con los refugiados. No obstante, al notar que la zona era peligrosa para los extranjeros, y especialmente para los norteamericanos, la agencia de ayuda humanitaria a la que pertenecía decidió regresarla a suelo turco.
Al día siguiente de su llegada a Irak, un vehículo pasó por ella para llevarla a la estación de autobuses, pero nunca alcanzó su destino. En el camino, fue interceptada por soldados del Estado Islámico. My name is Kayla Mueller. I need your help. It's very terrifying here. Their 24-year-old daughter, Kayla, was in the hands of one of the most brutal terror groups the world has ever known, ISIS. You just go into almost a catatonic state, I think. You just can't even stand up. Tras su secuestro, Kayla Mueller pasó aproximadamente 18 meses confinada. Durante su cautiverio, fue torturada y abusada por miembros de ISIS, incluyendo a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grupo. Fue obligada a ser su esclava sexual. La joven oriunda de Arizona estuvo sola durante un tiempo, pero luego compartió celda con otras 3 mujeres. 2 de ellas, Frida Saide y Patricia Chávez, eventualmente fueron liberadas y compartieron detalles de su trágico confinamiento. Las condiciones en las que vivían eran deplorables. No veían la luz del sol. No existía higiene alguna y sufrían constantes agresiones por parte de sus captores. Sin embargo, ambas sobrevivientes hicieron énfasis en el odio que los hombres de ISIS tenían por Kayla en particular. I think it was clear that they hated Americans. They would scream at her and they would, blame her for everything that America has done in the world. Back in Arizona, Kayla's parents held out hope that ISIS would treat an aid worker gently, that one of the humanitarian groups she was connected to would help negotiate her freedom. But that did not happen. No one would claim her, so they assumed she was a spy. Cualquiera fuera la excusa, la joven se convirtió en la víctima de las peores y más temidas prácticas del Estado Islámico. Además de los abusos sexuales sufridos por parte de al-Baghdadi, también se le sumaban los tormentos de otro de los principales líderes de la organización terrorista. Aquí entra el despiadado Abu Sayyaf, responsable de infligir no solo dolor físico, sino también una tortura psicológica explotando los mayores miedos de Kayla. La incertidumbre sobre su destino final pesaba en su mente, pero muchas veces se encontró con los límites de su tolerancia y deseó que todo se acabe de una vez. La muerte como medio para terminar con el sufrimiento es un escenario que sus padres intentan evitar, aunque son conscientes de que podía ser la única alternativa. Si bien se esforzaron por dar a conocer el estado en el que se encontraba Kayla, para convencer al gobierno de entablar conversaciones, eso nunca prosperó. ISIS exigía una gran suma de dinero a cambio de su liberación, lo que resultaba imposible teniendo en cuenta las políticas estadounidenses. No se negocia con terroristas. We found out that her fingernails had been pulled out. Her hair had been shaved and that she had been tortured. And the prospect of a negotiated release grew increasingly unlikely as the Muellers found themselves up against the U.S. policy not to make concessions to terrorists. I firmly believe that the United States government paying ransom to terrorists risks endangering more Americans and funding the very terrorism that we're trying to stop. Finalmente, en febrero de 2015, miembros del Estado Islámico anunciaron que Kayla Mueller había fallecido durante un bombardeo de fuerzas jordanas. Sin embargo, la naturaleza exacta de su muerte nunca se dio a conocer. La trágica historia de la joven puso en evidencia los peligros que enfrentan los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto y también el brutal trato que ISIS da a sus prisioneros. Su memoria ha sido honrada a través de diversas organizaciones y campañas que buscan continuar su legado de ayuda con los más necesitados en regiones azotadas por la guerra. Desde el gobierno estadounidense se creyó que la mejor manera de homenajearla sería yendo detrás de los responsables de su terrible final. De esa manera, comenzó la cacería. El primer objetivo, Abu Sayyaf. A pesar de ser conocido con ese nombre, este alto comandante de ISIS en realidad se llamaba Fadil Ahmad al-Ayali. Además de desempeñar un papel importante en el secuestro y cautiverio de Kayla Mueller, tenía otras tareas claves dentro del grupo terrorista. Él era el principal responsable de supervisar las operaciones financieras de la organización, como el tráfico de petróleo y gas, que proporcionaban fondos significativos al Estado Islámico.
Por estos motivos, se convirtió en un objetivo de gran valor para los norteamericanos. El 16 de mayo de 2015, las fuerzas especiales estadounidenses prepararon una redada para atraparlo. Según el trabajo de inteligencia, se encontraría en un edificio ubicado al este de Siria. Pero no estaría solo, así que la operación sería extremadamente peligrosa. El ejército decidió encomendar esta tarea a la Delta Force, una de las mejores unidades al servicio de Estados Unidos. 2 docenas de soldados pertenecientes a esta fuerza se prepararon para partir hacia su destino en las primeras horas de la madrugada. Desde el cuarto de mando se escuchó la orden final. ¡En marcha! Las aeronaves ya estaban encendidas y calentando motores cuando los combatientes se lanzaron en su interior. 2 helicópteros Black Hawk y varios aviones B-22 iniciaron su vuelo en la oscuridad de la noche. El objetivo era un edificio residencial en Deir ez-Zor, por lo que sería difícil pasar desapercibidos. No obstante, el factor sorpresa y la velocidad serían claves para el éxito de la operación. Por esa razón, las aeronaves llegaron rápidamente con vuelo rasante entre las estructuras de la ciudad. Antes de que pudieran detenerse, los soldados ya habían saltado para comenzar con su primera tarea: hacer volar las puertas para ingresar al complejo. Pero antes, tuvieron su propia sorpresa en las calles. The Delta Force fighters engaged in gunfire with ISIS soldiers defending the outside of the building. After blowing a hole in the side of the multi-story building, U.S. soldiers entered through the opening. Un grupo de comandos actuó de manera perfectamente sincronizada para adentrarse en el edificio. Sin embargo, los combatientes que habían tenido que enfrentar a los insurgentes se retrasaron un instante. Parte de la pared de la estructura voló, producto de las detonaciones provocadas por los explosivos de los primeros soldados en los ingresos. Pero los rezagados debían colocar nuevas cargas para permitir un mejor paso de las tropas. Con la adrenalina corriendo por sus venas y las armas listas, los Delta Force se movieron rápidamente. Sabían que el enemigo era muy peligroso, por lo que el operativo debía ser veloz y preciso. No obstante, no existen garantías a la hora de combatir contra una fuerza como ISIS. Mientras uno de los estadounidenses tomaba posición para colocar los nuevos explosivos, un combatiente yihadista asomaba ferozmente por el agujero que había dejado el primer grupo norteamericano. Milésimas de segundo lo separaban de encontrarse con un comando Delta desprotegido. Toda la escena fue observada por Kyle Morgan, uno de los soldados que se encontraba a pocos metros del inminente enfrentamiento. And I see this guy, a shadowy figure kind of through, I could see from, I was on like the halfway down on the stairs, and I could see into the apartment after the door blew open, and you know, the breaches were right behind the 2 ICs, and they're like, oh fuck, they're sticking the charges on the wall to get out, like to put them up to get their hands back on the rifle, and this dude comes flying in or out, and maybe he got within 2 feet of my mate, and Todo comienza a ir en cámara lenta para Morgan. Ha observado cada detalle de la escena y sabe que su compañero está a punto de ser asesinado por un insurgente del Estado Islámico. Tiene que actuar, pero desde su posición son apenas unos centímetros los que separan al combatiente de ISIS del estadounidense. Si la bala de su rifle se desvía levemente, podría acabar con la vida de un Delta Force. La decisión es difícil, pero es consciente de que si no dispara, lo más probable es que muera a manos del enemigo. Solo él puede salvarlo, más allá de que el riesgo es convertirse en su verdugo. A pesar de que una persona promedio no podría reaccionar a tiempo frente a esta encrucijada, Kyle Morgan ha sido preparado para la acción, y dudar no es parte de su trabajo. He's running out with the pistol and like to her head, and like he had no idea we were right there. And before it became more of a thing, like I was able to see that, even just a snapshot of, like, I'm talking 3 or 4 feet of like depth into the room that it came from. I was able to key off that, and then I shot him from the stairwell and essentially in the top of his head. Kyle acababa de tomar un disparo casi imposible, pero la vorágine de la redada no le permite detenerse a pensar en ello.
Ni siquiera su compañero que estuvo a centímetros de la muerte lo hace. Luego podrá agradecerle, si es que ambos consiguen mantenerse con vida. Para ese momento el caos ya se había desatado. Los guardias de ISIS, tomados por sorpresa, responden brutalmente. El fuego cruzado ilumina las sombras dentro del edificio y los Delta avanzan implacables dejando algunos cadáveres a su paso. Están decididos a ir por su presa. Los estadounidenses se mueven como espectros en la oscuridad, rápidos y letales, calculando cada paso. Las balas que salen disparadas llevan una precisión mortal y poco a poco los enemigos van cayendo. Dentro del corazón del complejo, Abu Sayyaf intenta resistir. Las paredes retumban, mientras los operadores de élite barren las habitaciones, abatiendo a los defensores con una velocidad aterradora. Al ver el arrollador desempeño de los norteamericanos, los miembros del Estado Islámico comienzan a utilizar mujeres y niños como escudos humanos. La táctica complica el trabajo de los Delta, que quieren evitar hacerles daño. No obstante, sus rivales no dudarán en disparar. En medio de los combates, un soldado estadounidense se encuentra en un cuarto donde ve un gran armario. Lo abre y lo primero que descubre dentro es una mujer. Pero también se esconde una brutal sorpresa. He goes to grab one of my mates goes to grab the female off of, out of there, and then an AK gets shoved in his face, and he grabs the barrel, and the dude just starts racking rounds off next to his head. And he's just controlling the muzzle with his own hands now. He's in a wrestling match now. El comando Delta lucha con todas sus fuerzas para evitar que el arma logre apuntarle a su cuerpo. Está completamente desprotegido, hasta que uno de sus compañeros ingresa a la habitación. Nuevamente la escena requiere de precisión quirúrgica. Esta vez, el norteamericano que está forcejeando con el combatiente de ISIS se mueve para todos lados intentando evitar la muerte. Ambos se retuercen cuerpo a cuerpo, pero el soldado de élite que acaba de entrar tampoco duda en lo que debe hacer. Toma su fusil y dispara. La sangre inunda las paredes y el suelo de todo el lugar. Otro insurgente acaba de morir, y la Delta Force no sufre bajas. Se acerca el final de la batalla. El señor de la guerra está acorralado, pero a pesar de encontrarse entre la espada y la pared, Abu Sayyaf decide luchar hasta el último segundo. De esa forma selló su destino. En un intercambio feroz, cayó muerto bajo el fuego de las fuerzas estadounidenses. La operación fue ejecutada con una perfección increíble. El tipo de precisión que solo años de entrenamiento y experiencia pueden lograr. Con el principal objetivo abatido, los soldados se movieron hacia la siguiente fase de la misión: capturar a Sayyaf, la esposa del líder de ISIS. Se trata de una figura en las sombras, que tenía un papel clave en la esclavitud sexual y el maltrato de prisioneros, incluido el caso de Kayla Mueller. Cuando la encontraron, Sayyaf fue capturada viva. Había intentado esconderse, pero no había escapatoria. Su detención se convertiría en una pieza clave en la recolección de información valiosa. The intelligence we got then to capturing his wife and them interrogating her, the Kurds, to pinpointing al-Baghdadi, where we were able to go over and kill him. Tal como lo expuso Morgan, Sayyaf proporcionó detalles aterradores sobre el trato inhumano que había sufrido Kayla Mueller y otras mujeres en manos de ISIS, revelando la brutalidad de al-Baghdadi, el líder máximo de la organización. Esto se sumó a la amplia recolección de inteligencia que se hizo en el lugar. Documentos, computadoras y teléfonos fueron incautados. Cada pieza de tecnología y papel contenía secretos vitales, rutas de tráfico de petróleo, nombres de cómplices, redes financieras. El verdadero tesoro no era simplemente la muerte de Abu Sayyaf, sino la avalancha de datos que ahora estaba en manos de las fuerzas norteamericanas. La misión fue un éxito rotundo. Significó un golpe crucial a la organización terrorista y preparó el terreno para el siguiente: la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Tras un arduo trabajo en el que se utilizó toda la información obtenida,
El 26 de octubre de 2019, nuevamente la Delta Force se hizo cargo de la misión para atrapar al líder de ISIS. De manera simbólica, la operación llevó el nombre de Kayla Mueller. Luego de que las fuerzas estadounidenses rodearan a al-Baghdadi y este se viera sin escapatoria, detonó un chaleco explosivo que llevaba puesto provocando su propia muerte. De esta manera, los comandos de élite norteamericanos acabaron con dos de los líderes más temidos del Estado Islámico, responsables de haber torturado a la joven trabajadora humanitaria. Sin embargo, la batalla contra ISIS está lejos de haber acabado, y es casi una certeza que continuará brindando brutales episodios como estos. El 20 de octubre de 2011, el desierto libio fue testigo del brutal y despiadado final de uno de los dictadores más temidos del siglo XXI. Muammar el-Gaddafi, el hombre que gobernó Libia con mano de hierro durante 42 años, fue acorralado y apresado como un animal en un laberinto de muerte y desesperación. Sus días de gloria, cuando se presentaba como el rey de reyes de África, quedaron reducidos a nada en cuestión de horas. Pero su caída no fue un accidente ni una simple revuelta popular. Se trató de una cacería implacable, meticulosamente planeada y ejecutada con precisión quirúrgica. La OTAN, con su poderío aéreo y su inteligencia de vanguardia, puso en marcha la maquinaria de la muerte al cortar todas sus rutas de escape y dejando al tiránico líder atrapado en un país que alguna vez fue su feudo absoluto. Lo que vino después fue una pesadilla de sangre, fuego y traición. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, vamos a desentrañar los oscuros detalles que se encuentran en el final de Muammar el-Gaddafi, cómo fue planificada su captura y ejecución, y las fuerzas que se movieron en las sombras para asegurarse de que el dictador jamás volviera a desafiar al mundo. Prepárate para un viaje a lo más profundo de la conspiración, la guerra y la venganza. Muammar Gaddafi, who showed no mercy in his own life, begs for mercy as his is coming to an end. Para comprender la magnitud de su caída, primero es necesario entender quién era Muammar el-Gaddafi. No se trataba simplemente de un dictador más. Era el arquitecto de un régimen cimentado en el miedo, el culto a su personalidad y una brutalidad que parecía no conocer límites. Desde que tomó el poder en 1969, mediante un golpe de estado contra el rey Idris as-Senussi, Libia se convirtió en su feudo personal, una nación donde su voluntad era la única ley. Gaddafi se autoproclamó el guía de la revolución, pero tras ese título rimbombante se escondía un tirano despiadado. Un hombre que gobernaba con puño de hierro, sofocando cualquier atisbo de disidencia con desapariciones forzadas, asesinatos y torturas inimaginables. Su sadismo iba más allá de la represión política. Gaddafi se rodeó de un harén de esclavas sexuales, muchas de ellas apenas adolescentes. Pero su crueldad no se limitaba al ámbito privado. Gaddafi encontraba una oscura satisfacción en proyectar su poder, en alimentar su ego a través del miedo. No le bastaba con doblegar a sus víctimas en la sombra. Necesitaba que su autoridad fuera incuestionable a plena luz del día. Para ello, su policía, la temida Jihad al-Amn al-Qas, operaba como una red de terror omnipresente. Nadie estaba a salvo. Los opositores simplemente desaparecían, tragados por la oscuridad de las cárceles clandestinas del régimen. Allí eran sometidos a torturas que desafiaban los límites de la imaginación. Choques eléctricos, mutilaciones, confinamiento en celdas minúsculas sin agua ni comida y métodos tan sádicos que convertirían cualquier interrogatorio en una pesadilla interminable. Sin embargo, su poder no se detuvo. Esa noche, la discoteca La Belle vibraba con el ritmo de la música, las luces de neón reflejándose en las botellas de licor, mientras soldados estadounidenses y jóvenes locales disfrutaban de la velada sin preocupaciones. La risa y el bullicio de las conversaciones llenaban el aire, ajenos a la sombra de la muerte que acechaba entre ellos. En algún punto del local, oculta a simple vista, una bomba esperaba su momento. Su cuenta regresiva marcada por el tic-tac de un destino sellado.
De repente, un destello cegador rompió la penumbra del club, como si un relámpago hubiera caído en el centro del lugar. Una explosión ensordecedora desgarró el aire. Un brutal estruendo que hizo crujir las paredes y arrancó de cuajo la pista de baile. La onda expansiva golpeó con una fuerza devastadora, lanzando cuerpos por los aires como muñecos de trapo. El sonido de cristales estallando y metal retorciéndose se mezcló con los gritos de pánico y agonía. El humo y el polvo lo cubrieron todo en cuestión de segundos, sumiendo la discoteca en una neblina espesa y sofocante. Las luces de colores parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, dejando el lugar en el suelo, entre los escombros. Decenas de cuerpos yacían inmóviles o retorciéndose de dolor. Algunos gemían y otros gritaban con desesperación, buscando a sus amigos entre el caos. Un soldado, cubierto de sangre y con la ropa de infierno constante. Nadie estaba realmente seguro, ni siquiera aquellos dentro de su círculo de confianza. La paranoia se convirtió en su única aliada. Ministros, oficiales militares y hasta familiares podían caer en desgracia en cuestión de horas. El régimen no solo castigaba a sus enemigos con la muerte, sino que también tomaba represalias contra sus familias, asegurándose de que nadie quedara para vengarlos. Así fue como Gaddafi gobernó durante 42 años, imponiendo miedo, fuego y sangre. Pero el destino de los tiranos es siempre el mismo. Por más fuerte que parezcan, por más poder que acumulen, tarde o temprano llega el día en que su propio pueblo se levanta contra ellos. Nadie está exento de este tipo de giro, ni siquiera Gaddafi. Y para él, ese día estaba cada vez más cerca. El desierto libio sería testigo de cómo el hombre que se creyó intocable se convertiría en la presa de una cacería despiadada, con un final tan brutal como el que él mismo había impuesto sobre tantos otros. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzaremos los eventos clave que acontecen en el mundo, con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. En 2011, la primavera árabe se extendió como un reguero de pólvora por el mundo árabe, sacudiendo los cimientos de regímenes que parecían inamovibles. Túnez cayó. Egipto vio la caída de Mubarak y la rebelión se propagó como una tormenta imparable. Libia no fue la excepción. Lo que comenzó como protestas en Bengasi, con ciudadanos exigiendo cambios y el fin de la opresión, pronto se transformó en un conflicto caótico y sangriento. Gaddafi, furioso ante el desafío a su autoridad, respondió con su clásica brutalidad. Ordenó a su ejército reprimir sin piedad, enviando francotiradores a disparar contra manifestantes desarmados y desplegando sus temidas brigadas para sofocar la rebelión a cualquier costo. Aviones de combate sobrevolaron las ciudades insurgentes y los bombardeos redujeron barrios enteros a escombros humeantes. En Misrata, una de las ciudades más golpeadas, las calles se convirtieron en ríos de sangre cuando los tanques del régimen arrasaron con todo a su paso. Pero esta vez, el mundo estaba mirando. Las imágenes de la masacre en Bengasi dieron la vuelta al mundo. Videos de civiles asesinados, cuerpos calcinados por los bombardeos y gritos de desesperación llegaron a las pantallas de Occidente, generando indignación internacional. La presión creció, y bajo el pretexto de proteger a la población civil, la OTAN entró en acción. Lo que siguió fue una de las intervenciones militares más decisivas y calculadas de la historia reciente.
Respaldada por una resolución de la ONU, la OTAN inició una campaña de bombardeos quirúrgicos contra las fuerzas leales a Gaddafi. Aviones de combate surcaron los cielos libios lanzando ataques precisos contra bases militares, arsenales y centros de comunicación del régimen. Sin embargo, más allá del discurso humanitario, había razones mucho más profundas detrás de la intervención. Libia poseía una de las mayores reservas de petróleo de África, y su ubicación estratégica la convertía en un botín codiciado. Gaddafi, con su discurso desafiante y su acercamiento a China y Rusia, se había convertido en un obstáculo incómodo para las potencias occidentales. No se trataba solo de salvar vidas, sino de reconfigurar el mapa geopolítico de la región. La noche del 24 de abril, un ataque aéreo de la OTAN destrozó la oficina del coronel Muammar Gaddafi en Trípoli. Una coalición internacional intervino en Libia el 19 de marzo conforme a un mandato de Naciones Unidas para terminar con la sangrienta represión a una rebelión que comenzó a mediados de febrero contra el régimen de Gaddafi. Los ataques aéreos no tardaron en inclinar la balanza del conflicto. Mientras los bombardeos de la OTAN debilitaban la infraestructura militar de Gaddafi, los rebeldes aprovechaban cada oportunidad para avanzar. Las tropas del dictador, que alguna vez fueron temidas por su brutalidad, comenzaron a desmoronarse. Deserciones masivas y la falta de suministros hicieron que muchas unidades se rindieran sin luchar. En Trípoli, en la otrora impenetrable fortaleza del régimen, los leales a Gaddafi luchaban en vano por contener el colapso. El asedio se cerraba. La guerra que Gaddafi había prometido ganar se convirtió en su peor pesadilla. Las rutas de escape eran cada vez más escasas. Las traiciones se multiplicaban y la muerte acechaba en cada rincón. Mientras el dictador trataba de aferrarse al poder con discursos incendiarios, transmitidos por radio, en el terreno, la realidad era otra. Sus días estaban contados. Lo que vino después no fue una simple caída, sino una cacería. Gaddafi, el hombre que había gobernado Libia con un puño de hierro por más de 4 décadas, estaba a punto de convertirse en presa. Y su final, como no podía ser de otra manera, sería brutal. La guerra civil había reducido Libia a escombros humeantes. Las calles de Trípoli, una vez símbolo del poder de Gaddafi, ahora estaban plagadas de cadáveres y edificios destruidos. En el este, Benghazi celebraba la caída del régimen, mientras en Sirte, la ciudad natal del dictador, los últimos leales libraban una batalla desesperada. El cerco se cerraba. Gaddafi, acorralado y traicionado, veía cómo su imperio se desmoronaba. Ya no era el temido guía de la revolución, sino un hombre perseguido, agotado y sin escapatoria. El 20 de octubre de 2011, con Trípoli bajo control rebelde y su ejército en ruinas, Gaddafi decidió huir. Su última esperanza era un convoy de vehículos que intentaría atravesar las líneas enemigas y alcanzar una zona segura. Pero la OTAN lo tenía en la mira. Aquel hombre que había desafiado al mundo durante décadas, ahora era un objetivo marcado. Desde el cielo, un avión de combate francés detectó al convoy. Sin previo aviso, un misil golpeó la caravana, desintegrando varios. Los golpes llovieron sobre él sin piedad. Lo arrojaron al suelo, lo arrastraron por las calles polvorientas como si fuera un trofeo de guerra. En un instante de brutalidad absoluta, uno de sus captores lo empaló con una bayoneta. Gaddafi gritó de dolor. Su rostro quedó desfigurado por la agonía. Un puño de hierro ahora yacía indefenso, reducido a un despojo humano. Los celulares grabaron cada segundo de su humillación. Los golpes continuaron. Su rostro estaba irreconocible, cubierto de sangre y polvo. Su uniforme
símbolo de su poder, ahora era un trapo sucio. Las grabaciones muestran su mirada perdida, sus labios balbuceando oraciones que nadie escuchó. No hubo juicio, no hubo redención. Solo el eco de los disparos y el clamor de una multitud enloquecida que celebraba la caída del tirano. As evening falls, the men come to terms with the fact that after 6 months of fighting, it's the end. Comienzo de la paz para Libia. Su muerte fue el resultado de una combinación de rebelión interna e intervención extranjera, donde la OTAN jugó un papel determinante. Más allá de los discursos sobre democracia y derechos humanos, lo que quedó claro fue que los intereses económicos y geopolíticos pesaron más que cualquier idealismo. Y así, en un oscuro desagüe de Sirte, terminó la historia de uno de los dictadores más despiadados del siglo XXI. Pero comenzó un nuevo periodo de incertidumbre y violencia para Libia. For the last 7 months, rebel leaders have said they would not consider this revolution over until all Gaddafi holdouts were vanquished and Gaddafi was caught dead or alive. Well, that's now happened. Tomorrow, Libya celebrates Liberation Day. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más operaciones militares como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.